Hola, mi nombre es Sandra Magali Muñoz Tejada y soy estudiante de la Universidad Don Bosco en la Facultad de Ciencias Económicas y licenciatura en Contaduría Pública. En esta ocasión le vengo a hablar respecto a los antecedentes de las NIC y de las NIF, las cuales son las normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información financiera. A lo largo de los años hemos podido observar que han surgido organizaciones e instituciones y diferentes proyectos de muchos países para poder uniformar y mejorar la elaboración e interpretación de los estados financieros y la contabilidad en general. Esto se remonta al año de 1906, en donde en el país de Estados Unidos de América surge el primer Congreso de Contabilidad. Luego eso se traspasa al año de 1950, en donde Europa hace una organización de expertos contables, economistas y financieros, con sus siglas UEC, que se encuentran en inglés. Hay que aclarar que las NIT comenzaron siendo un consejo de principios de contabilidad, con sus siglas APB, lo cual este consejo tenía un detalle muy problemático, que era que sus integrantes buscaban el bienestar o el beneficio de las empresas en las cuales ellos laboraban, de las entidades o incluso en donde eran accionistas o propietarios, por lo cual no era algo ético o algo que fuera uniforme o de un bien general, sino que era ya un bienestar y un beneficio propio, no común. Por lo tanto, no tuvo éxito este consejo. En el año de 1972 se crea y se reforma el anterior consejo y pasa a ser el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera con su abreviatura FASB, la cual está en inglés. Este consejo ya venía mejor estructurado, ya que las personas que querían ser partícipes de dicho consejo no debían de laborar en ninguna institución o entidad con fines de lucro, ya que si deseaban trabajar en una institución de esas, tenían que abandonar inmediatamente el consejo. Solamente se le permitía a los integrantes trabajar o formar parte de instituciones educativas exclusivamente, sin ningún detalle, debido a todos los asuntos o problemáticas que habían tenido anteriormente con el consejo pasado. A raíz de eso surge la Asociación Americana de Contabilidad. También podemos ver la formación del Boletín de Estudios Contables, el Consejo de Auditorías y el Instituto Americano de Contadores Públicos. Luego de toda esta creación y simulación de las normas de contabilidad financieras, se habían creado normas, pero eran de manera interna, por lo cual cuando llegó el comercio internacional, que fue cuando los comerciantes traspasaron fronteras, buscaron nuevas formas de implementar negocios y crecer en el ámbito comercial, traspasando las fronteras y llegando a nuevos territorios. A esto se le implementó el problema
del análisis de los estados financieros de las empresas, ya que como llegaban a otro país, el cual no era de su origen, la forma y el mecanismo de realizar, elaborar y analizar los estados financieros y la contabilidad era diferente, por lo cual tuvieron que implementarse normas internacionales que fueran estándares para los países para que de esa forma pudiesen entenderse y ya no tuvieran aquella problemática de no poder hacer negocios debido a no saber entenderse. Por eso fue que surgieron las normas de contabilidad, pero internacionales. He ahí su nombre, normas internacionales de contabilidad, lo cual vino a mejorar mucho en el ámbito comercial, ya que las entidades de ambas partes de diferentes países pudieron consolidar y llegar a un acuerdo de la formulación, elaboración e interpretación de los estados financieros y la contabilidad, guiándose por las NIP. Luego de toda esta situación que surgió en el año de 1973, en donde también se formó el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, porque se encuentra el comité y también se encuentra de la mano el consejo. Entonces fueron dos cosas distintas, ya que el Consejo de Normas de Contabilidad era de forma interna y el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad fue cuando ya se internacionalizó todo lo de el comercio y la forma de las empresas de trascender a otros países. Entonces ahí fue cuando se creó el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad en el año de 1973 con sus siglas IASC, que se encuentran en inglés. Este comité es el encargado de crear y de formular las normas internacionales de contabilidad. En el año de 1982, el Consejo de Contabilidad Financiera, el FASB, se amplió a 17 miembros, ya que solamente poseía con una cantidad menor de 12. En el año de 1989, la Fundación de Educación Económica apoyó de forma inmediata y de forma real al Consejo de Normas de Contabilidad. En el año de 1994 se estableció el AISC con las responsabilidades de supervisar con la responsabilidad de supervisión y de financiamiento de las NIP. Entonces, fue cuando se estableció, se logró concretar, ya que en el año de 1973 se fundó y se comenzó a interpretar. Ya en el año de 1994 ya se estableció totalmente y era el responsable de analizar y de supervisar las NIP. En el año de 1977 se formó el SIC, que es el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. Este comité es derivado de la AISC, ya que este es el comité que apoya a las otras, al otro comité de las normas internacionales de contabilidad. Hay que aclarar que cada país
como anteriormente ya lo había comentado, cada país trabajaba con normas internas que habían adaptado. A esto se le llama principios de contabilidad generalmente aceptados, que tiene como sus abreviaturas PCGA. Estos son las normas que cada país tiene internamente. Es como en lo que se fundamenta cada país. Hay países en los cuales incluso no aceptan las NIC ni las ponen en práctica debido a que ellos siguen sus, sus principios contables, ¿va? Generalmente aceptados. Un ejemplo de ellos, claramente aceptado, es Estados Unidos. Estados Unidos es una potencia mundial, pero los estándares y las normas a las cuales Estados Unidos está sometida son las internas propias de él, las cuales para algunas personas son más rígidas, ya que influye más en el ámbito de costos y en la realización de la interpretación de los estados financieros. Varía mucho en estados financieros, en activos y en pasivos, pero las NIP fueron creadas bastante parecidas a la base de Estados Unidos, las cuales son la FASB. Otro ejemplo muy claro es Japón. Solamente que Japón es muy diferente a Estados Unidos, ya que Japón sí tiene una inmensa variedad de irregularidades y de diferencias entre las NIP y los principios de contabilidad generalmente aceptados internamente en Japón. Por lo tanto, a los japoneses sí se les hacía bastante complicado el tratar de adaptar sus principios a los de los demás por diversos motivos. Siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, hay una diferencia en la cual a mí me llama la atención y que es en los inventarios. Estados Unidos utiliza los métodos primeras entradas, primeras salidas, el costo promedio y últimas entradas, primeras salidas. En cambio, la SNIP utiliza las primeras entradas, primeras salidas y costo promedio. Relativamente, hablando de forma lógica, la mayoría de empresas, independientemente del país en que se encuentren, claramente aclarando el mecanismo o la rúbrica que maneja cada empresa, pero la mayoría de empresas, hablando generalmente, utiliza el inventario de primeras entradas, primeras salidas, ya que lo primero que yo como empresa obtuve será lo primero que yo trataré de deshacerme de él, ya sea por su vida útil, ya sea porque no lo quiero retener, ya sea porque se me puede arruinar, se me puede descomponer, se me puede desvaluar. En cambio, el método de últimas entradas, primeras salidas, no concuerda mucho con esta situación, mayormente cuando se trata de material que su vida útil no es extrema, sino que es para consumo inmediato o incluso a mayor un mes. Por lo que esa variedad creo que tal vez se adapta de una mejor forma, ya que las empresas ya como que por lógica lo entienden. Entonces, dejando a un lado el tema de las diferencias entre las NIP y los principios contables generalmente aceptados de Estados Unidos y de Japón, pasamos al siguiente punto,
que son la implementación de las NIF, las normas internacionales de información financiera. Estas normas surgieron ya que las NIF comenzaron a surgir como dudas sobre la legitimidad de tales normas, por lo cual se reestructuraron en el año 2001. Pero anteriormente, en el año 2000, se creó lo que es el comité de no, disculpe, no es el comité, es la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, lo cual su abreviación es IASB. La diferencia entre cada una es que la última letra ya no es C, sino que B, o sea, pasó de ser comité a ser junta. Se reestructuró, pero con la finalidad de implementar y detallar de mejor forma las normas, ¿verdad?, de información financiera. A esta junta de normas es la responsable actualmente de administrar, de registrar y de aceptar las normas internacionales de información financiera que practicamos en la actualidad. Hay que aclarar que actualmente nosotros seguimos 25 normas internacionales de contabilidad, las cuales son las NIF, y seguimos 16 normas internacionales de información financiera, lo cuales son las NIF. Siguiendo con el correlativo, la cronología de los sucesos que han ido surgiendo alrededor de todos estos años, nos llegamos al año 2001, que es en donde se creó lo que es la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad. Entonces, esta junta toma y asume todos los cargos que poseía el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad y se queda como el principal responsable de toda esta situación el 1 de abril del año 2001. Hay que aclarar que las NIF son un tipo de reforma o como adaptación de mejor calidad sobre las normas que existían, que son las NIF. Las NIF no desaparecieron, como anteriormente expliqué, todavía están en vigencia 25. Pero a partir desde el año 2001, todas las normas que se han publicado y realizado ya no son NIF, sino que son NIF. Debido a todos los cambios que ocurrieron, ¿verdad? Pero estas normas son las que regulan y las que nos ayudan a interpretar y entendernos al momento de hacer una exportación o una importación o realizar negocios de diferentes rubros o de diferente forma con otros países. Hasta el día de ahora hay muchos países que implementan lo que son estas normativas, ya que incluso a pesar de que Estados Unidos y Japón no siguen a pie de la letra estas normas, llegaron en el año 2007 a un acuerdo de que las empresas que estuvieran bajo el orden de las NIC y de las NIF no tendrían que someterse a la implementación de los principios de contabilidad generalmente aceptados de Estados Unidos o de Japón, ya que se llegó a ese mutuo acuerdo.
favoreciendo la implementación, obviamente, de las normas internacionales de información financiera. Luego de todos estos sucesos, hay que recalcar que las normas han llegado para mejorar la realización de los estados financieros y han tenido un impacto de muy buena recurrencia en los países que la han adoptado. Un ejemplo de ello es Italia, que creció un 14% en lo que había crecido con sus principios contables generalmente aceptados. O sea, al momento de implementar las NIF, o sea, vio una gran diferencia. De igual forma, lo han implementado otros países que han visto la mejora y la realización concreta que puede abrir puertas hacia otros países para la comercialización. Porque como le digo, incluso los países de primer mundo, que son la cabeza en el comercio internacional y global, las aceptaron y llegaron a un concuerdo, a un mutuo acuerdo, que fue poder implementarlas y ya no someterse a todo lo que ya habían implementado. Las NIF trajeron diferentes beneficios y diferentes de la punto de vista que cada persona desee verlo, ya que como beneficio tenemos el incremento de las inversiones, capitalizaciones de las empresas internacionales. También podemos ver la implementación de carreras respecto a la contabilidad, la internacionalización de las carreras y el objetivo principal, que es entender, analizar y mejorar los estados financieros entre las empresas. Uno de los costos o como lo que se debe pagar por todas estas nuevas normas y nuevas actualizaciones que hemos tenido es el costo de la capacitación de las personas, ¿verdad? Que obviamente se tiene que ir retroalimentando de todo, ya que debido a todos los movimientos que surgen, las normas se van mejorando, se van reformando y van teniendo un mejor conjunto, siempre buscando lo que es el bienestar y la estabilidad total del comercio internacional y de todos los estados financieros. Con esto concluimos lo que es los antecedentes de las NIF y de las NIF. Muchas gracias.